Bien hallados, bienvenidos queridos telespectadores de TV4 a una nueva entrega del Cultural Cuadro en Blanco, la que arrancamos este año 2024. Nos vimos en el especial Nochevieja y Año Nuevo, un programón de 9 horas de duración, con lo mejor del año, ahí compilado, y mucho entretenimiento. Y hoy queremos seguir hablándoles de cultura en este 2024 y también, en la medida de lo posible, hacer de este encuentro con la cultura algo entretenido, algo que les haga quedarse con nosotros sintonizando TV4 y en particular Cuadern en Blanc. Voy a darle un saludo a nuestro bueno, coproductor casi ya del programa, don Ismael Bonet. ¿Dónde se nos encuentra hoy? Hombre, aquí estoy en mi despacho. Hombre, el nuevo despacho 2024 de ese es solo el despacho que TV4 da a Cuadern en Blanc. Imagínense, mucho lujo, ¿eh? Ya verás cuando se llenen de libros, ¿eh? Sí. Bien, ¿ha recibido bien el año, don Ismael? Bien, año estupendo. ¿Sí? Sigo levantándome contento, ¿eh? Sí. Es lo que tiene estar jubilado, ¿eh? Bueno, pues seguiremos después hablando con don Ismael a lo largo de todo el programa, pero por supuesto en la segunda parte, en su sección habitual, hablándonos de las novedades editoriales por cortesía de la librería Argot. Pero vamos a arrancar el programa con algo que me ha parecido excepcional. Este libro editado por La Pajarita Roja Editores y escrito por Manuel Fábrega Meliá, El asombro y el misterio. En sí mismo podía hablarse casi de un tratado filosófico. No en vano él es licenciado en filosofía, profesor de filosofía y bueno, muchas más cosas. Autor de otra obra, Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos, dirigido al alumnado de bachillerato, como reza la solapa de este asombro y misterio. Una mirada al atardecer. Y tenemos la suerte de que nos acompañe su autor, con el que vamos a abrir el programa. Manuel Fábrega, bien hallado, bienvenido a TV4, a Cuadern en Blanc, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, él será nuestro primer invitado. En la segunda parte, ya lo hemos dicho, recibiremos a don Ismael Bonet para su sección habitual de libros. Pero tendremos a Suso Jiménez presentándonos su nuevo disco. Y cerraremos el programa con otro insigne intelectual de Castellón, Miguel Ángel Prades, muy vinculado al mundo teatral, tanto profesional como amateur de Castellón. Todo eso y mucho más a lo largo de, hoy creo que más de 2 horas de edición de Cuadern en Blanc, que arrancamos ya con la ráfaga general del programa. Pues Manuel Fábrega Meliá, El asombro y el misterio. Nos asombramos de muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas de la noticia de la muerte de alguien, como reza también la contrasolapa del libro. Pero ¿sigue el ser humano, teniendo capacidad de asombro ante las cosas que le ofrece la vida? El ser humano, ante las cosas que pasan en la vida, debería tener capacidad de asombro. Quiero decir que hay veces que damos por supuesto la vida, el hecho de vivir para nosotros se constituye en algo supuesto, en algo que damos por hecho, y solo en determinadas ocasiones experimentamos de manera, yo siempre digo que a flor de piel, lo que es el verdadero asombro ante nuestro ser, nuestra existencia y ante lo que nos envuelve. Es decir, basta que te enfrentes a una situación dramática, por ejemplo, a la muerte de un ser querido, o basta que un médico, a través de unas pruebas, te diga que tú puedes llegar a tener unas horas contadas, para que esa mirada con la que tú has visto, has mirado el mundo y todo cuando te envuelve, se modifique, totalmente a un 100%, por decir algo, y que tú veas las cosas en su mismidad, en lo que de verdad son, y no como meros instrumentos que te han servido pues para vivir cada día. ¿El existir es lo racional o el punto de partida del existir es tener razón, la razón entendida como lo racional, como la mirada racional del mundo?
Einstein dijo una frase que la cité no hace mucho y que está en sus libros, una frase muy conocida, vino a decir que lo incomprensible del universo es que sea comprensible. Eso, naturalmente, tiene sentido, esta frase, en la medida en que nosotros somos seres racionales, seres que procedemos del universo, de aquel Big Bang originario de hace unos 13.800 millones de años, y que a lo largo del tiempo, ahora 2,5 millones, ya estaba el Homo habilis por ahí, ¿verdad? Pues empezamos a pensar, ¿de acuerdo? Y solo desde este punto de vista del pensamiento, del razonamiento, pues el hombre hay que considerar que su aventura como tal hombre es la de un ser racional. Pero indudablemente un tema clásico en filosofía es el tema razón y pasión. Nosotros no solo somos razón, sino que también somos pasión. Platón, otro filósofo clásico, venía a decir aquello de que nosotros somos como el auriga que ha de llevar a 2 caballos tirando de él, unos la razón y otros la pasión, y en ese equilibrio para que todo funcione y tú avances bien, pues consiste de alguna manera nuestra vida. Sí, el universo racional, tenemos la enorme suerte de que el universo, lo que te voy a decir también es una frase, el universo en nosotros se conoce a sí mismo. Unos átomos por ahí pululando, unas subpartículas, quarks, neutrinos, llámale lo que quieras, acaban configurando un ser con nuestra forma, un cerebro ahí metido, encajado, que acaba reflexionando sobre el propio universo. Es decir, el universo en ti, el universo en mí, se hace consciente, se piensa a sí mismo. Y esto es extraordinario. Y estas son las cosas por las que yo a veces me digo para mí mismo y a quienes tengo cerca les digo que merece la pena vivir. Aparte del dolor, en fin, hay muchas cosas, pero esto. Has hablado de la teoría del Big Bang, Sí. yo sumaría ahí más cosas. El libro habla, por ejemplo, también de, bueno, cita a Darwin, ¿no? ¿Cómo casa hoy en día la filosofía? ¿Cómo sigue casando la filosofía la racionalidad de un Big Bang, de un Darwin con su evolución de las especies y la creencia en Dios, en un ser sobrenatural? Esta es una pregunta que así creo que es la tercera que me formulas y viene pronto, ¿verdad? Me preguntas por Dios, ¿verdad? Si la razón me puede llevar a Dios. Mira, permíteme que empiece con algún ejemplo. Por ejemplo, Newton, que no es sospechoso de no ser científico, de hecho escribió el libro que es Los Principia Mathematica, que es el libro por antonomasia más científico, el prototipo de libro y hombre científico. Él era creyente. ¿En qué Dios creía Newton y tantos otros como él? De antaño y de ahora también. Creían en un Dios quizá que lo podríamos decir dentro de la corriente que llamamos deísmo, con D, deísmo. ¿Quién es un deísta? Un deísta es aquel que cree que Dios existe, que existe Dios, pero que lo construye como un relojero, como un arquitecto, pero que luego se olvida del mundo, lo deja en marcha y él se va. Eso es el deísmo, y el teísmo con T, que es el que está presente en la cultura en la que nosotros vivimos, es el Dios que creemos que existe un Dios que ha creado el mundo, pero que no se olvida de él, sino que está pendiente. Y de ahí las iglesias, de ahí la oración, de ahí lo que quieras. Es como el Dios amor, el Dios Padre. Conclusión. ¿Se puede llegar con la razón a Dios? Yo te diría que con la razón se puede llegar a creer, saber nunca. Si quieres, luego hablamos de la diferencia entre saber y creer. Son cosas muy distintas. Saber no. Esto, en las iglesias la gente dice saber que Dios existe. Desde el punto de vista de la filosofía y de la ciencia, desde luego nunca podemos aseverar que Dios existe. Esto no puede ser. Porque, bueno, sería entrar ya en el concepto de verdad, saber. Pero yo creo que podemos llegar a pensar que un Dios puede existir
desde la razón. Yo contemplo el mundo y veo tantos ajustes, tantos millones y millones de detalles que no solo están en el cosmos, sino que están en mi propio cuerpo, y eso me lleva a decir, algo tiene que haber. Y ese algo, cada uno le llamamos una cosa. Yo le llamo Dios, ¿verdad? Y ahí eso me lleva, voy desde la razón. Desde la razón concluyo en que algo debe haber. El salto a la existencia es otra cosa. ¿No será que nos conviene? ¿No será que nos es muy útil que Dios exista? Útil es, desde luego, útil es. Pero permíteme que antes te ponga el ejemplo antes de la pregunta anterior. Hoy está de moda la inteligencia artificial. Tú imagínate que de aquí 1000 años, 2000, 100.000 años, los humanos, tal como nos conocemos ahora, hayamos desaparecido y hayamos sido sustituidos, teoría de la evolución de Darwin, por los individuos, vamos a llamarlos así, IA, ¿vale? Cuando no haya ninguno de nosotros y todos fuesen, esto es una situación hipotética, evidentemente, que todos fuesen IA, tal vez a alguien se le estropease un chip, ¿no? Y llegasen a abrirse a sí mismos y pensasen, uy, este chip se te ha estropeado, llegarían a construir otro chip como él, lo cambiarían y seguiría funcionando. Pero ellos a sí mismos se dirían, joder, esta maravilla que soy yo IA, que es capaz ya de hablar sin ningún móvil ni teléfono, que es capaz de viajar a través del túnel del tiempo y tal, esta maravilla, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Se lo preguntarían. Y tú y yo hoy sabemos que esos IA están construidos, están elaborados, están fabricados por alguien que tiene la capacidad de generar un proyecto, de encaminar con intención de hacer algo ese proyecto, y ellos al final concluirían, pues tal como somos, alguien nos ha tenido que hacer. Ellos, cuando mirasen hacia atrás y nos viesen a nosotros, que no sabrían que somos nosotros, evidentemente dirían, ¿hay un Dios? ¿Quién nos ha hecho? Entonces, no es necesario ir allá porque al fin y al cabo quien les ha construido es nuestro cerebro y nuestros sentidos. Por lo tanto, a la pregunta que tú me formulabas sobre la utilidad, lo de la utilidad ahora lo hablamos, pero es tan descabellado, es tan poco razonable pensar que al igual que los IA se plantearían que hay una inteligencia detrás de ellos, yo pueda llegar a plantearme esto. Ahí lo dejo abierto. Don Ismael, ¿usted cree en Dios? Y perdone lo directo de la pregunta. Eso es muy comprometido, ¿eh? Me dejas así en dudas. Yo puedo decir que no tengo tanta imaginación. Ahora, escuchándolo, oye, me ha hecho pensar muchas cosas. Es muy importante lo que nos está diciendo. Yo me gustaría seguir escuchándolo, que a lo mejor me hace cambiar algún chip. Eso sí que me estoy dando cuenta. Pero mi naturaleza, pues, lo he vivido. Manuel, háblanos un poco del libro. ¿Por qué afrontas la escritura del asombro y el misterio? ¿En sí mismo es un misterio? A ver, el concepto misterio puede ser entendido, yo al menos, por resumir, de dos maneras, y el concepto asombro también de dos. Empezaré por este último. El concepto asombro puede ser entendido como lo que pone en movimiento una pregunta. Vemos llover, vemos enfermar a alguien, ¿por qué enferma? ¿Por qué llueve? Y eso es lo que ha movido en nuestra civilización, desde los presocráticos, a preguntarse qué pasa aquí y por qué ocurre lo que ocurre. Y el gran avance desde la filosofía consistió en todo lo plural que existe, las infinitas cosas que hay e infinitas causas, poder reducirlo a una sola, que es lo que hacen los científicos. En una ecuación tratan de explicar muchísimos fenómenos, ¿verdad? El asombro, pues, como movimiento hacia la pregunta, o lo que pone en acción la interrogación, que es la fuente de la filosofía, y ya en el siglo XVI, XVII al principio, con Galileo. Pero el asombro también puede ser entendido
como una especie de pasmo, quedarte pasmado. Si el asombro en el sentido anterior ponía en movimiento, y eso ha sido el avance científico y tecnológico, hay otro avance que es el asombro del que se queda pasmado ante algo que no tiene explicación. Einstein, vuelvo a citarle, a este asombro lo llamaba asombro extasiado, porque te atenaza. Esto que es, cuando él decía lo incomprensible es que el mundo sea comprensible, estaba atenazado, porque no hay manera de explicar esto, ¿de acuerdo? Y eso es un misterio, por ejemplo. La palabra misterio, a la que hace referencia también el título, también puede ser entendida de dos maneras. Una, como enigma, problema, por ejemplo, en las novelas negras, la serie negra, policíacas y tal, un misterio es algo que se ha de resolver, que no se conoce, pero que acaba resolviéndose. Y el misterio puede ser entendido también como aquello a lo que el ser humano, dadas sus capacidades ontológicas, por supuesto, y cognoscitivas, jamás podrá llegar a conocer, ¿verdad? Decía un profesor sobre el que hice yo la tesis, un humanista español, Pedro Lainentralgo, decía que para la mente humana, esta frase es muy buena, para la mente humana lo cierto es y será siempre penúltimo, y lo último es y será siempre incierto. Es decir, que si, no sé, estoy tratando diversos ámbitos, pero como esto es una entrevista y tampoco hay mucho tiempo, pero creo que te he contestado lo que me preguntabas. El mes que viene cumplo 60 años. ¿Tengo que empezar a preguntarme para qué he vivido? Esta es una buena pregunta. Yo acabo de cumplir 70 y me lo sigo preguntando, ¿verdad? Pues luego me dices la marca del champú. Bueno, no procede, pero te la diré. ¿Qué te iba a decir? Hace no mucho leí un libro de Henry March, es un neurocirujano británico. Ya sabe, los neurocirujanos pues operan a vida y muerte, pero además era he dicho neurocirujano. Entonces este hombre ha visto de todo, ¿verdad? Ha visto de todo. Y de repente tiene 70 años y le descubren un cáncer de próstata, avanzado de próstata. Y entonces, imagínate si él habrá visto, habrá estudiado, habrá reflexionado, porque no era un neurocirujano cualquiera, premios, en fin, reconocimientos y tal. Y él mismo, al comienzo de su último libro, comenta esto. Nunca me había planteado las cosas hasta que ahora el cáncer avanzado de próstata le hace caer en la cuenta, dice él, de que muchas cosas filosóficas y científicas que no había tenido en cuenta ahora son muy importantes para mí. Por lo tanto, el motivo y objetivo de este libro, que nació en las aulas de la UGI, ¿verdad? En la Universidad Pere Majors, yo daba clases a los alumnos ya mayores de 55 años, nace ahí, para que no tengamos que esperar a que una mala noticia o a que una edad avanzada nos haga pensar en todas las cosas que merecen la pena ser pensadas. Manuel, para acabar, ¿qué solucionará mi muerte, la tuya, lo de Ismael? ¿Solucionará algo? Esta entrevista no estaba preparada, ¿verdad? Jamás. Y entonces me estás haciendo unas preguntas, creo que son muy importantes, muy vitales, muy existenciales, muy importantes. Me dices, ¿para qué he vivido yo? ¿Qué soluciona mi muerte, verdad? Y este es un tema en el que yo estoy ahora batallando. Siempre lo he estado, pero cuanto más mayor te vas haciendo, pues indudablemente el camino recorrido es mucho más que el camino que te queda por recorrer. En este sentido, mi muerte sirve, pues yo me rebelo contra el hecho de que la muerte del ser humano no sirva para nada. Y como decía Ernst Bloch, otro filósofo alemán, mi muerte sea igual, que la de un perro, porque la vida de un perro y la mía han sido manifiestamente distintas.
Y yo espero que mi vida tenga otro sentido que lo que pueda tener la muerte de un perro. Entonces tú me preguntas, ¿sirve? A nivel social, ya lo creo que sirve. Yo tengo hijas, tengo nietas, pero aunque no tuviese hijas y nietas, tú has aportado tu grano a la humanidad y hoy disfrutamos de todo lo que disfrutamos porque nos precedieron muchísimos hombres y mujeres que dieron su vida y que con su vida hicieron posible esta sociedad del bienestar en el que nosotros vivimos. Es indudable, pues, que tu muerte sirve desde ese punto de vista, porque si no muriésemos tampoco en un espacio-tiempo en la Tierra, tampoco se entendería, ¿verdad? Entonces, la muerte sirve desde muchos ámbitos, ya lo creo que sirve, pero desde el punto de vista personal, mi muerte quiero que sirva, necesito que sirva, porque, y esto lo comentaba ayer con mi esposa, por ejemplo, ayer y otros días, ¿no? Cada uno tiene una biografía a cuestas. Y esa biografía, hay quien ha nadado en la vida con la cabeza fuera del agua, hay quien nada crawl y saca la cabeza de vez en cuando pero respira, y hay quien nada braza sin sacar nunca la cabeza y dentro aguantando. Es decir, de la misma manera que hay distintas formas de vivir, llámale comodidades, en fin, pues yo creo, cada persona es un mundo. A mí la vida me ha tratado muy bien, desde el punto de vista de la salud, la familia, todo muy bien, pero yo me he autoexigido mucho. O sea, yo soy de los que... Y claro, después de tantos años de ese bucear, de ese esfuerzo, ¿verdad?, por sacar adelante tus proyectos y poderlos llevar a cabo, me gustaría que pasase algo más. Unamuno decía una frase, volviendo a lo que me habías preguntado con anterioridad, decía, creer en Dios significa querer que exista Dios. Si me preguntas a mí, yo te digo, yo quiero que exista Dios, yo necesito que exista Dios, para que de alguna manera, en mi caso particular, y las víctimas y toda la gente que ha sufrido, de alguna manera tengan una nueva oportunidad. No entiendo el mal en el mundo, no entiendo la enfermedad, no entiendo las sequías, no entiendo las guerras, no entiendo nada. El mal está en el mundo también, claro. Pero cada uno, según su biografía, pues verá. Pero en ningún caso se puede afirmar o negar. Es toda una cuestión de creencia. De creencia, Manuel, seguiría hablando contigo largo y tendido porque el tema, la filosofía a mí me encanta. Prometo leer de alguna manera El asombro y el misterio, a trozos imagino, porque es denso. Gracias por haberlo escrito, fundamentalmente. Gracias. Esto es hacer útil tu existencia también, dejar legado escrito de lo que es El asombro y el misterio. Esta mirada al atardecer, publicado en La Pajarita Roja. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Antonio. Despedimos a nuestro primer invitado. Me voy con música, recordando al gran amigo Pepe Marchena. Se le brindará un homenaje en el auditorio el próximo 27 de enero, del que ya tenemos imágenes de algunos participantes en el mismo. Puro flamenco, y será, como digo, el 27 de enero en el auditorio de Castellón.